Esta semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación porque tan solo 10 países en el mundo están concentrando el 75% de las vacunas contra el coronavirus. Un hecho que también ha sido denunciado ante la ONU por México en nombre de los países que integran la CELAC. Para analizar esta situación nos acompaña Eduard Soler, él es investigador senior del CIDOB, Centro para Asuntos Internacionales con sede en Barcelona. Eduard Soler, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Señor Soler, los países ricos hablan de solidaridad con las vacunas, afirman que deben ser universales, pero en la práctica están incluso acaparando muchas más de las que necesitan. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, yo creo que se explica por un punto de prudencia excesiva, es decir, cuando se han hecho los contratos también era pensando en si alguna de ellas iba a fallar y ha habido, como hemos visto, muchísima incertidumbre y después se ha utilizado un determinado modelo que es acaparar esas vacunas para trasladarlas luego, al menos en una parte, al marco multilateral, es decir, en el marco de la iniciativa COVAX. Y, evidentemente, cuando las vacunas estén en abundancia y en suficiencia, pues no sería de extrañar que también hicieran lo mismo que Rusia o que China, y es decir, que las introdujeran dentro de su arsenal de política exterior. No es el caso todavía en este momento para Estados Unidos o para la Unión Europea. La prioridad sigue siendo la vacunación de su propia población, seguramente también por presiones, ¿no?, a nivel de política doméstica. En un segundo nivel, ceder parte de esas vacunas a los marcos multilaterales de COVAX y, como digo, seguramente no es hasta una etapa en la que todavía no estamos cuando estas vacunas se incorporen al arsenal de política exterior, como sí que han hecho otras potencias reemergidas. Esta pandemia tomó al mundo entero por sorpresa y además muy mal preparado. Ni las grandes potencias estaban listas para afrontar algo así. ¿Podemos hablar de fracaso, de falta de previsión? Sí, claramente han fallado los sistemas de anticipación y esta pandemia ha encontrado al mundo en general y a cada una de las sociedades muy poco preparadas para hacer frente material y emocionalmente a una situación de estas características. Y de hecho, con situaciones curiosas, no sé si la palabra sería curiosas, pero sí interesantes de analizar, que es cómo esta pandemia, digamos, afecta a nivel de mortalidad en un nivel muy alto a las sociedades occidentales, también por el envejecimiento de su población, y a la vez, ¿no?, cómo estas, aunque han podido, ¿no?, a través de la cooperación científica y el impulso científico dotarse de vacunas, pero después ha habido un problema de producción industrial, y es que una parte muy importante en este momento de la capacidad de producción industrial en materia de vacunas se encuentra en los países del sur global y muy concretamente en la India. Con lo cual aquí hay muchos desajustes. Han fallado evidentemente los canales, los sistemas de anticipación, pero también hay unos desajustes en el que vemos que a pesar, ¿no?, de repetir este mantra de que estamos ante un desafío global y que solo puede resolverse globalmente, luego la presión del corto plazo hace que observemos, ¿no?, todas estas disfuncionalidades a la hora de proveer, ¿no?, de esta vacuna lo más rápido y universalmente posible. Bueno, a propósito de ese objetivo en que la vacunación sea universal, ¿cuáles son los mayores peligros de que esas vacunas no lleguen a todo el mundo? Bueno, lo que tenemos es peligros políticos, económicos y sanitarios. En el ámbito político es que cuando unos tienen y otros no, evidentemente esto va a generar una situación de tensión y van a visibilizarse los agravios de lo que podríamos llamar la periferia del sistema, aquellos que no tienen acceso a la vacuna y que harán oír su voz en cualquier plataforma donde les sea posible. Pero tan o más importante, ¿no?, que estas tensiones que pueden generarse dentro del sistema internacional son los peligros económicos y sanitarios. Los económicos, que no podremos hablar de una recuperación económica global, o esta no tendrá
digamos, todo el impulso suficiente si esta recuperación solo se produce en parte del mundo. Estamos hablando de un mundo tremendamente globalizado, con lo cual que algunos espacios queden a oscuras dentro de esta recuperación sanitaria y económica, evidentemente es un problema. Y también es un problema en clave sanitaria que haya países donde, digamos, el virus campe a sus anchas, porque eso facilita, eso nos lo dicen, yo soy politólogo, pero los epidemiólogos lo saben mucho mejor que yo, vemos cómo la posibilidad de que el virus mute, se haga resistente a vacunas, pues es mucho mayor. Con lo cual, para evitar para evitar la dimensión sanitaria, la vacuna tiene que ser universal. Bueno, ¿cuál es el mayor peligro entonces que tiene esta guerra de vacunas para regiones como por ejemplo América Latina y el Caribe? Bueno, el primero es el verse objeto, ¿no?, de una tensión entre potencias que no se desea. Otra cosa es que se desee y aprovechar. A veces eso muchos países también pueden intentarlo. Cuando hay varios actores que te quieren ayudar de forma interesada, tú también pones precio a esa ayuda. Pero evidentemente entramos dentro de una lógica transaccional en el que ninguna colaboración se hace de forma gratuita. Hay, digamos, condicionantes escritos y no escritos. Pueden ser condicionantes de tipo político o de tipo económico, contratos o apoyo a determinadas políticas, y evidentemente este es un escenario a priori mucho menos deseable que aquel en el que hubiera, digamos, un sistema de vacunación universal al cual puede llegarse por vías muy distintas, y un sistema en el cual los laterales que piensan en clave del interés colectivo global, de la salud como un bien global, se predominaran, ¿no?, sobre esa lógica en clave geopolítica de afianzar o expandir las áreas de influencia. A propósito de ese tema, en términos prácticos, ¿cuáles son las ventajas que pueden sacar países como Rusia o como China con sus vacunas en América Latina? Pues lo que buscan es, por un lado, estatus, y ahí estamos dentro de realidades muy distintas, pero ambos necesitan o desean proyectarse como grandes potencias globales. En el caso de China seguramente ni le hace falta, porque nadie se lo discute este rol. En el caso de Rusia, sí que a veces Rusia está un poco a medio camino entre ser una potencia regional, ¿no?, dentro de ese espacio exsoviético y sus vecinos, o ser una potencia global con influencia y con presencia en todo el mundo. Por lo tanto, ese desembarco en América Latina también hay que interpretarlo en clave de esa búsqueda de estatus como potencia global. Y ambos, evidentemente, lo que buscarán es expandir no solo su imagen y su estatus en cada una de estas regiones, sino también encontrar condiciones provechosas, bien sea en clave de comercio de armas, de infraestructuras, cada uno evidentemente en función de aquello en lo que se está especializando. Pero en términos generales es esa lógica preservación y ampliación de áreas de influencia. Ya que estamos hablando de Rusia, ese país parece posicionarse muy bien con su vacuna Sputnik V, que en un principio generaba mucha desconfianza. Incluso parece que en África se está pagando más por esta vacuna que por las otras. ¿Qué tantos beneficios le podrá aportar a Moscú el éxito de esta vacuna Sputnik V? Yo creo que hay una parte del orgullo como nación que de alguna forma también sufrió con el derrumbe de la URSS y esos primeros años 90 en que Rusia entró en una fase de un cierto declive y de mirarse muy a sí misma, y después, junto con esa lógica de los distintos actores,
casi compiten, ¿no?, por hacerse con esta vacuna que es deseada. Ahí los rusos lo que están haciendo, y eso hay que tenerlo muy presente, es seguir una estrategia relativamente distinta de la que hacen otras potencias sanitarias. En este momento ya podemos hablar de potencias sanitarias, y es la firma de acuerdos bilaterales con los países en vías de desarrollo para que la vacuna Sputnik pueda ser producida directamente, localmente, en estos países, en Egipto, en Brasil, en distintos sitios. Y eso, evidentemente, es muy atractivo para los países porque les da, digamos, más seguridad a nivel de suministros, y también les permite, ¿no?, reforzar su propia industria y su propio orgullo. Con lo cual, ahí podríamos decir que Rusia opta, ¿no?, por una estrategia que podríamos decir de suma positiva, en la que sale ganando ella y salen ganando también los países con los cuales llega a estos acuerdos. Bueno, ya ha pasado más de un año desde que inició esta pandemia y el camino todavía es largo para salir de ella. A estas alturas podemos hablar de ventajas que se le puedan sacar a esta crisis. ¿Qué se puede aprender de la pandemia de coronavirus? Bueno, yo creo que la primera es esa consciencia que seguramente nos hemos dado todos de bruces con lo que es un desafío global, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a hablar de desafíos y amenazas globales, pero seguramente nunca una amenaza, al menos en la vida, ¿no?, de los que puedan estarnos escuchando, se había vivido de forma sincrónica en todo el mundo con esta intensidad. Esto puede ser, digamos, una lección aprendida. En todo caso, hemos comprendido lo que es una amenaza global y cómo hay que dotarse de medios cooperativos globales para hacerle frente. Y ahí una de las incógnitas es si se han extraído lecciones de esta crisis para afrontar las siguientes. Y una de las más evidentes es la crisis, la emergencia medioambiental. Y es un año, el año 2021, con la COP de Glasgow, en que este tema tiene que ponerse encima de la mesa. Y después la otra gran ventaja, digamos, o la gran lección que se ha extraído de esta crisis es que no habríamos podido llegar a la situación en la que estamos todavía, que no es satisfactoria, pero que es la de la vacunación, de no haber sido por la cooperación en red por parte preeminentemente de los científicos, ¿no?, luego apoyados en clave estatal, empresas, las fundaciones caritativas, ONGs y el sistema multilateral. Pero, como digo, hemos entendido, ¿no?, la importancia también de esta colaboración y este trabajo en red para poder llegar a soluciones a los problemas a los cuales nos tendremos que afrontar en los próximos años. Señor Eduard Soler, investigador senior del CIDOB, Centro para Asuntos Internacionales, gracias por habernos acompañado desde Barcelona. Gracias a vosotros.